Hola, hola, bienvenidos a todos. Qué bueno podernos ver por este medio y poder recibir hoy el alimento de la palabra del Señor, que es tan importante en estos tiempos. Necesitamos tanto de la palabra de Dios, necesitamos tanto de la presencia de Dios, necesitamos tanto de la sabiduría que nos da la palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero gracias por permitirnos llegar a donde te encuentras, a tu casa, a tu vehículo, donde quiera que estés viendo. Esta transmisión, este video es una gran bendición y yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Hemos orado mucho para que esta palabra hoy llegue directamente a tu corazón. Sabes, hoy quiero compartir un tema acerca de las decisiones que marcan nuestra vida. Toda decisión tiene una repercusión en nuestra vida. Decisiones malas van a tener malas repercusiones, decisiones buenas van a tener buenas repercusiones, pero hay unas decisiones que son más importantes que todas. Son las decisiones espirituales, las decisiones que tomemos para fortalecernos espiritualmente, aquellas decisiones que van a marcar nuestra eternidad, versus aquellas decisiones que nos alejan de lo espiritual o aquellas decisiones que nos llevan a la muerte espiritual. Por eso es tan importante que las decisiones que marcan nuestra vida siempre sean decisiones que tomemos en base a la palabra de Dios, en base a lo que nos llena espiritualmente, a aquello que nos lleva a la eternidad, versus aquellas cosas malas, negativas o que nos llevan siempre a la destrucción. Por eso hoy quiero compartir este tema. ¿Por qué este tema tan importante? Porque estamos en un tiempo muy turbulento. Espiritualmente hay ataques fuertísimos del enemigo. Espiritualmente se están moviendo muchas fuerzas que quieren separar a la gente de Dios, que quieren que la gente se olvide de Dios, que quieren que la gente pierda lo que Dios les ha dado. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos llena siempre de fortaleza, nos llena de sabiduría y por supuesto nos muestra el camino a seguir. Por eso dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra, para que nos ilumine en medio de la oscuridad, para que nos ilumine en medio de las circunstancias, para que nos dé la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones. Creo que todos nosotros hemos tomado en algún momento malas decisiones, decisiones que inclusive al día de hoy, tal vez años antes hemos tomado malas decisiones y al día de hoy todavía estamos cargando consecuencias negativas, consecuencias que nos duelen, consecuencias de esas que uno dice, pero ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué fui tan tonto? Vamos a decirlo bien bonito. ¿Por qué fui tan irracional? ¿Por qué fui tan soberbio? ¿Por qué hice las cosas en la carne y no en el espíritu? Pero bueno, hoy vamos a tomar una historia como ejemplo de todo esto, una historia de dos hermanos, una historia de una bella familia, una familia de patriarcas bellísimos, grandísimos, usados por Dios. Sin embargo, aún en medio de toda esa belleza y toda esa espiritualidad se cometieron muchos errores. Y vamos a hablar acerca de la historia de Isaac y la historia de sus hijos Esaú y Jacob. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer textualmente, dice en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 27. Acontecieron y crecieron, los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca, o sea su madre, amó a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así desechó Esaú la primogenitura. Dice otra versión más apegada al original. Menospreció o desechó la primogenitura. Porque sabes una cosa, hay decisiones que nos roban las bendiciones.
Una historia como la que acabamos de leer nos revela que nosotros nacimos para ser bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Nosotros nacimos con la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre, lo bendijo. O sea, tú y yo nacimos para ser bendecidos. Por eso habla acerca de la primogenitura. ¿Sabe? La primogenitura eran esos derechos especiales de herencia, esos derechos de hijo mayor. Eran los derechos que un hijo mayor tenía, toda la herencia, las propiedades, los terrenos, las tiendas, el dinero, todo le pertenecía al hermano mayor. Obviamente el hermano mayor tenía que repartir eso entre el resto de su familia, pero el hermano mayor, al morir el padre, se convertía en el patriarca de la familia. Era por eso que Dios escogía a una persona, obviamente el que nacía primero. Sin embargo, aquí vemos a Esaú, él fue el que nació primero. Sin embargo, él menospreció, él desechó la primogenitura. A él no le importó porque dice, la verdad es que voy a vivir muy poco, la verdad es que no me interesa. Y saben, muchas decisiones son así. Ay, a mí qué me importa, la verdad es que solo se vive una vez. La verdad es que en el infierno debe ser un fiestón. La verdad es que en mi familia todo es un problema. La verdad es que esto y eso no es verdad, todo eso es mentira. Eso es lo peor de todo esto. Entonces, aquí vemos una historia que nos enseña el gran deseo divino. ¿Cuál es el gran deseo divino? El gran deseo divino no es que vivamos en miseria, no es que vivamos atrapados por la pandemia, no es que vivamos en ruina, no es que vivamos endeudados, no es que vivamos preocupados, no es que vivamos en frustración, no es que vivamos en ansiedad, no es que vivamos llenos de temor, no. El deseo de Dios es que seamos bendecidos. Ese es el deseo de Dios. Dice Hebreos 12:23. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Ponga atención a esto. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Tu nombre y mi nombre, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, están inscritos en el cielo como primogénitos. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Esto habla acerca de lo que somos, tenemos y podemos hacer en Cristo Jesús. O sea, tenemos derecho a ser bendecidos, tenemos derecho a toda la herencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Esa herencia de poder, esa herencia de riqueza, esa herencia de prosperidad, esa herencia de autoridad, esa herencia de libertad. Todo eso tenemos derecho nosotros porque somos la iglesia de los primogénitos que vinimos a Cristo Jesús, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Entonces, puesto que tenemos herencia en Cristo Jesús, que eso es solo un privilegio de los hijos, ¿sabes una cosa? Somos bendecidos en Cristo Jesús y tenemos ese derecho, valga la redundancia y sé que lo he dicho mucho, pero tienes que entender algo. El derecho de ser bendecidos no nos lo puede quitar nadie a no ser de que nosotros lo cedamos, así como lo hizo Esaú. Dios nos bendijo a nosotros. El problema es que le vamos cediendo esa bendición al enemigo. Vamos permitiendo que el enemigo se meta en nuestras vidas. Vamos tomando malas decisiones que nos apartan de esa bendición. Y es cuando vemos gente que dice, es que aquel sí es bendecido, no es que aquel Dios sí lo oye, es que aquel Dios sí lo quiere. Mentira, todo eso es mentira. Dios a todos nos ama igual. A todos los que venimos a Jesús nos dio la primogenitura, o sea, la iglesia de la primogenitura, cuyos nombres están escritos en el cielo y tenemos derecho a esa herencia. El problema es que hay gente que ha tomado malas decisiones y han cedido, así como lo hizo Esaú. Por eso, nosotros que somos bendecidos en Cristo Jesús, que tenemos ese derecho adquirido en Cristo Jesús, tenemos derecho a la bendición. Tenemos derecho a ser bendecidos todos los 365 días, las 24 horas del día. Tenemos derecho a ser bendecidos. ¿Saben? Las cartas paulinas hablan de esto acerca de unas 160 veces, de la bendición que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Como lo dice también en el libro de Efesios, unas 36 veces aproximadamente. Por eso nosotros debemos de amar la bendición. Tenemos que amar tanto la bendición que tiene que ser como el aire que respiramos, ¿sabes? Cuando amamos algo, vamos a aprovechar eso que amamos. Y si Dios dijo que íbamos a ser bendecidos, no podemos ceder nuestra bendición. No podemos ceder nuestro derecho de primogenitura a otros. Por ejemplo, un matrimonio feliz, alguno de los dos comienza a portarse mal, comienza a fijarse en otra persona, está cediendo el derecho de bendición.
y se está robando la bendición, esa mala decisión que está tomando, hasta que llega el punto donde se toma la decisión y entonces se involucra el enemigo y el enemigo toma el lugar y ya no hay bendición para esa persona y esa familia comienza a degradarse. Aquí es donde está el gran problema. ¿Sabes una cosa? Cuando se comienza a ceder al enemigo la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Por eso hay decisiones que pueden llegar a marcar el curso de la vida de una persona. Esaú es el ejemplo de quienes toman decisiones erróneas. Esaú es el ejemplo más latente de aquellos que toman decisiones erróneas, decisiones que van a marcar el curso de su vida negativamente. Aquellas personas que por un enojo, aquellas personas que por despecho, aquellas personas que por venganza, aquellas personas por darle lugar a la carne toman malas decisiones, cometen un delito, cometen un fraude, cometen una infidelidad, cometen un asesinato, cometen cosas, hacen cosas que no deben de hacer. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Comienzan a marcar su vida negativamente. ¿Sabes qué fue lo que hizo Esaú? Dice la palabra de Dios claramente en versículo 34 de Génesis 25. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció o desechó Esaú la primogenitura. Aquí vemos que el menospreciar es no darle el valor conferido. Hay gente que no le da el valor conferido al congregarse. ¿Por qué? Porque en línea, qué aburrido, ¿verdad? En línea, es que a mí me gusta ir y sentarme. Claro que sí, tenemos que congregarnos físicamente, pero hermanos, la situación está difícil, el momento está difícil. Gracias a Dios tenemos la tecnología, pero hay gente que no. Ay, no, el congregarse así no me gusta, entonces mejor no me congrego. Pero sí pasan horas viendo novelas, sí pasan horas viendo series, sí pasan horas pegados en las pantallas, del teléfono, de las tablets o del televisor, viendo chismes, viendo series que no edifican, viendo pornografía, viendo un montón de cosas. Y sabes, menosprecian el congregarse, menosprecian la palabra de Dios, menosprecian su vida espiritual, que mientras estás escuchando la palabra de Dios espiritualmente, te vas fortaleciendo. Menosprecian el servir a Dios. Pero pastor, ¿cómo sirvo a Dios si no hay nada que hacer? ¿Cómo que no hay nada que hacer? Hay miles de millones de personas que se están perdiendo porque no han escuchado el Evangelio de Cristo. Dios nos llama a que hagamos discípulos y que los bauticemos y que vayamos por el perdido, que le demos amor a aquel que está en desgracia. ¿Sabes? Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios no es estar en una iglesia abriendo la puerta. Servirle a Dios no es limpiar los inodoros de una iglesia. Eso es parte del servicio. Pero ¿quieres un servicio que agrada a Dios? Comienza a ver la vida de los apóstoles. Comienza a ver la vida de todos aquellos que caminaron juntamente con Jesús. Era caminar por aquellas calles desoladas, ir y evangelizar. Era enfrentarse a los endemoniados y liberarlos. Era ir donde los enfermos y orar por ellos. ¿Sabes? Hay mucha gente que lo hace, pero hay mucha gente que no lo hace. Hay gente que dice, no, eso es para otros. Yo estoy muy feliz aquí en mi casa, y luego les comienza a ir mal y preguntan por qué. Porque menospreciaron, o sea, no le dieron el valor conferido a su vida espiritual, al servicio espiritual y al congregarse. Todas estas son acciones reprochables, pero la Biblia resalta el menosprecio. No podemos menospreciar aquello que Dios le ha dado tanto valor. Ahora, hay un ejemplo de quienes toman decisiones correctas. Decisiones correctas es decidir entre lo excelente versus lo mediocre por ser más fácil. Porque sabes, lo que tiene más valor siempre va a costar más. Lo que tiene más valor siempre va a costar más. ¿Sabes? Si quieres un buen matrimonio, no es fácil, va a costar porque hay que doblegarse, hay que entregarse a la otra persona, hay que ponerse de acuerdo, hay que orar. Si quieres un buen trabajo que genere buenos ingresos, tienes que esforzarte, tienes que llegar antes y irte de último, tienes que esforzarte por si trabajas en ventas, por ser el mejor vendedor. ¿Sabes? Hay que esforzarse siempre porque lo de más valor siempre va a costar más. Y lo que dejó de lado, ¿sabes? Dejó de lado todas sus cosas, su título de primogenitura. Esaú dejó sus vínculos familiares y todo. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Era lo fácil. No, denme un plato de lentejas y me lo como. ¿Sabes? Hay gente que coge lo fácil, el camino fácil. No, ir a esa entrevista de trabajo, ir tan largo a trabajar. No, yo quiero trabajar ojalá desde aquí a la vueltita, que no tenga ni que sudarme mucho, ni hacer mucha cosa. No, hermanos, hay que esforzarse, hay que hacer cosas, hay que ir, hay que moverse, hay que hacer más de allá. ¿Para qué? Para que podamos recibir la bendición.
Por eso cuando, por ejemplo, cuando Dios nos pide algo es porque Él desea darnos algo mucho mejor. Dios te pidió ese trabajo que tenías. No fue que te echaron, fue que Dios te lo pidió. Dios te va a dar un mejor trabajo. ¿Sabes? Dice Filipenses 3:8. Por Él, acerca de Jesús, está hablando el apóstol Pablo. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Pero hay gente que prefiere un trabajo que a Jesús. Hay gente que prefiere salir a pasear que a Jesús. Hay gente que prefiere estar viendo la televisión, las películas que no edifican, las telenovelas que solo son infidelidades, que pasar tiempo con Jesús en la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo que no tienes derecho a distraerte viendo televisión, no tienes derecho a reírte, tener tu espacio si te gusta jugar fútbol, si te gusta salir a pescar, si te gusta caminar, correr, andar en bicicleta, qué sé yo. Hay tiempo para todo, pero también hay un tiempo de edificación. Pero lamentablemente hay gente que dice, no, tengo mucho trabajo, no me puedo congregar. No, es que de mi familia yo nunca la veo, solo los domingos, entonces los domingos nos vamos a la playa y nos vamos aquí, nos vamos allá, y se olvidan del alimento de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, todo lo tengo por estiércol, o sea, todo lo tengo por boñiga, no me interesa nada, lo que me interesa es Cristo Jesús. Y esto me habla de algo muy importante, hablando de decisiones. Decidir entre lo temporal, que es lo que satisface la carne. Lo temporal es lo que satisface la carne. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Tenía hambre. Así, aquí está, la salida fácil. Llegó, ese olor a lentejas con pan, qué rico, ¿verdad? Ahora sí voy y me como ese plato de lentejas y todo. Y por si me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Satisfació su carne. Versus lo eterno, que es lo que llena el espíritu. Pero por supuesto, para llenar el espíritu hay que morir a la carne. Entonces ya no son cosas temporales, son cosas eternas. Y aquí debemos de reconocer algo. Lo temporal me habla de los deleites. Por eso es tan lamentable cuando alguien por un deleite, por una canita al aire, por hacer esto, por sentirme bien, por sentirme joven, le fue infiel a su pareja de un matrimonio de muchos años, echaron a perder una familia. No, es que tengo un deleite, quiero comprarme eso y como yo no gano suficiente, voy a tomar ese dinerillo por ahí. Y le fue mal y perdió un trabajo, perdió las garantías, perdió todo y cuidado si más bien no va a dar a la cárcel. Debemos de reconocer lo que son deleites, pero debemos de entender que son temporales. Son temporales, hay cosas que son temporales, hay deleites que son temporales, pero cuando nos deleitamos en Dios, en la palabra de Dios, estamos hablando de eternidad. Por eso debemos de decidir entre lo visible y lo invisible, o sea, lo que no vemos. Porque aquí dice, la palabra del Señor dice acerca de Moisés, que él se sostuvo como viendo al invisible. Pese a lo que estuviera sucediendo alrededor de él, Moisés, ¿qué hizo? Se sostuvo como viendo al invisible. Aquí voy para adelante, Señor. Me tengo que enfrentar a Faraón, me tengo que enfrentar con ese mar que está cerrado, me tengo que enfrentar con esto, con el otro, con la ira tuya, con todo, pero aquí me sostengo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí tenemos que distinguir entre esto. Vemos las cosas materiales, vemos todo lo que es el ambiente es material, pero la atmósfera no la vemos y tenemos que guiarnos para poder edificar una atmósfera espiritual propicia para que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestra familia, en nuestros hogares y con todas las personas. Y en tercer lugar, hay decisiones cuyos resultados son irreversibles. Dice Hebreos 12:16, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Cuando no hay otro ideal fuera de la satisfacción temporal de los deseos, la Biblia lo llama profano. ¿Sabes? Nada más se dejó llevar, él quería comer, lo demás no le importó. La presión del momento nos puede hacer perder la perspectiva porque vivimos según el ahora. Tenemos que pensar, hermanos, y vivir según nuestro futuro y según la eternidad. Cada decisión que yo tome, que va a marcar mi vida, tengo que pensar, ¿esta decisión me va a ayudar a la eternidad o me va a apartar de la eternidad? Aquí esto es para pensar, ¿me va a llevar a la eternidad o me va a apartar de la eternidad? ¿Por qué? Porque vivimos en un momento donde tenemos que tomar buenas decisiones. El mundo, la corriente del mundo se está llevando a la gente a tomar decisiones que los aparta de Dios, pero
Ahora tenemos que tomar decisiones que van a marcar nuestra vida para la eternidad. Por eso la satisfacción del placer inmediato a menudo puede opacar nuestro futuro. ¿Qué hizo Saúl? Cambió su privilegio de toda una vida por una comida pasajera. Esto es absurdo. Hay gente que hace cosas absurdas. Hay gente que se pierde de las bendiciones por hacer cosas absurdas. Hay gente que en base a lo espiritual, yo no oro, pero sí pasan horas y horas en la esquina hablando con alguien. No, es que el diezmar, ya eso es del pasado. Sí, y después te comienza a ir mal en las finanzas. ¿Por qué? Porque cuando siembras es como si te estuvieras desprendiendo de algo y dices, me estoy desprendiendo de algo, pero yo no sé qué van a hacer, yo no sé esto. Dios es el que todo lo sabe, Dios mira los corazones. Y sabes una cosa, cuando ponemos nuestra mirada en lo espiritual, o sea, en lo que no vemos, Dios va a bendecirnos. Por eso, hermanos, que nuestra relación con Dios definitivamente puede muchas veces perderse. Nuestra relación con Dios muchas veces puede llegar a perderse. Hebreos 2, 1 al 3 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Aquí habla de una exhortación. Es necesario que prestemos más atención a la palabra de Dios, que prestemos más atención a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una razón para no perder el rumbo. Podemos perder el rumbo si dejamos de prestar atención a lo que la palabra del Señor nos enseña, a lo que dicen nuestras autoridades espirituales, a lo que dice la palabra de Dios o la que dice el siervo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esta palabra yo no la inventé, es el Espíritu Santo que está hablando a través de mí y está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para que no pierdas el rumbo, para que no pierdas el rumbo de la eternidad, para que no pierdas el rumbo de la bendición. Esaú no escuchó nada, Esaú simplemente se dejó llevar por el hambre. Pero sabes una cosa, no podemos dejarnos llevar por las emociones y mucho menos por las cosas temporales, porque aquí hay una pregunta: ¿cómo escaparemos de todo esto? Y es que me habla de un proceso que fue lo que pasó con Esaú. Esaú se descuidó. Hay mucha gente que se está descuidando, hay mucha gente que se está apagando. ¿Por qué? Porque viven murmurando, porque viven cuestionando, porque viven diciendo yo lo haría mejor, porque viven siempre en la misma retajila que lo que hace es darle satisfacción a la carne. Pero, ¿qué es lo que sucede después como parte del proceso? Se pierde la gente, pierde su rumbo, comienza a perderse, comienza a apartarse, ya no los vuelves a ver conectados, ya no los vuelves a ver espiritualmente, ya no los ves poniendo cosas en el Facebook de la Biblia, sino ahora ponen en la playa, ponen esto, ponen el otro, y ya no puedo aquí, ya no puedo allá. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O sea, no te veo. A veces llama uno a alguien, hace día no te veo conectado. Ay, pastor, es que no tenía internet, no tenía señal, pero sí lo ves pegado en Facebook, sí lo ves pegado constantemente ahí en las redes, pegado ahí viendo cosas, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, tenemos que tomar decisiones que marcarán nuestras vidas para bien. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos venir delante de ti para que tú nos fortalezcas, Señor, que tú traigas esa fortaleza, Señor, en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que tú les fortalezcas espiritualmente, que ellos puedan tomar buenas decisiones que van a marcar sus vidas para bien, que puedan apartarse de lo temporal, Señor, y acercarse cada vez más, Señor, a lo eterno, Dios, que puedan apartarse de lo visible y que puedan acercarse al invisible que nos lleva siempre directamente a ti, Señor, que sean fortalecidos, que tu Santo Espíritu los fortalezca para que tomen buenas decisiones, Señor, para que se aparten de lo carnal, Señor, y se aboquen a lo espiritual, Señor, que vuelvan a tener hambre y sed de tu palabra todos los días, Señor, que les haga falta, así como el aire que se respira, Señor, que no cambien todo lo que tú has tramado y trazado y planeado para ellos, Señor, como un plato de comida, Señor, como lo hizo Esaú, Señor. Padre, que aprendamos, Dios, ayúdanos a amar la bendición tan radicalmente que no querramos apartarnos nunca de ella, Señor, porque la bendición eres tú en cada uno de nosotros, Señor. Es tu favor rodeándonos como un escudo. Son puertas que tú abres para que vivamos en la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, que hoy, Señor, todo lo que se ha perdido lo tengamos como estiércol, Señor, pero que nos agarremos de Jesús, Señor. Que ese sea nuestro anhelo más grande, estar siempre agarrados de Jesús.
Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, hermanas, qué bendición haber compartido con ustedes este mensaje. Recuerda, decisiones que marcan vidas. Toma decisiones que va a marcar tu vida para la eternidad. Que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, 6050-8786 es nuestro WhatsApp. Si necesitas oración, un consejo, hablar con alguien, estamos para servirte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.